Marí, psicóloga forense, trabaja en la audiencia de Ibiza, creo. No, el Instituto de Medicina Legal. El Instituto de Medicina Legal. Sí. Y para no equivocarme más, te cedo la palabra ya. Perfecto. Gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme, y como creo que vamos mal de tiempo, ya me lo han dejado claro desde el principio, pues no voy a perderlo en otras cosas que empezar y esperar que de alguna manera la ponencia resuelva dudas y que también tengamos unos minutos, a ver si soy lo suficientemente diligente para, si hay alguna pregunta ahí que sea capaz de responder, pues también hacerlo. Bueno, para empezar, querría aclarar cuál es la función del psicólogo forense en torno a la Administración de Justicia, porque nuestra labor es totalmente distinta que la de los psicólogos que se realizan una labor terapéutica. Fundamentalmente, el psicólogo forense entiende de la responsabilidad criminal en los imputados de delitos, que sería la competencia que tendría relación con las personas que cometen delito de incendio, secuelas en las víctimas y la credibilidad del testimonio en los testigos. Aquí la importancia del psicólogo forense radica fundamentalmente en que va a asesorar al juez si la persona cumple los criterios que se le suponen a toda persona imputable con suficiente capacidad de comprensión y de libertad para actuar que todos debemos tener para ser juzgados sin ninguna alteración respecto a las penas que podríamos tener. El informe pericial que elaboramos los psicólogos forenses parte del objetivo que nos dicta el juez en torno a o bien el estado mental, o bien la inteligencia, la personalidad del imputado, y ello determina la metodología que vamos a utilizar. Es decir, no hay dos informes periciales iguales en torno a las personas que están imputadas de delitos de incendios. Lo habitual es que se requieran cuáles son sus capacidades cognitivas y volitivas, es decir, si cumple los requisitos para ser plenamente imputable, o si bien esta persona, se da el caso, está simulando, porque efectivamente lo primero que nos encontramos en los tribunales de justicia es que la persona va a intentar simular un trastorno mental y puede ser un incendiario con otros motivos de interés económico, puede ser una persona efectivamente con un trastorno mental y que tiene como parte de la sintomatología una producción de incendios pues dentro de su delirio, su alucinación, pero no tiene nada que ver con la piromanía, porque esa persona incendia como parte de su patología, pero no es el fin en sí mismo, ¿no? Es un síntoma más de esa patología. Entonces, ese objetivo va a permitir dilucidar al juez si para empezar está ante un enfermo mental o ante un simulador. La metodología, fundamentalmente cuando son personas relacionadas con este tipo de delitos, planteamos una serie de entrevistas. Fundamentalmente las entrevistas tienen que ir dedicadas tanto a la persona pero también al entorno, porque esos delitos en los que hay esas ganancias secundarias y esa tendencia a la simulación, pues hacen previsible que tengamos, innecesario que tengamos que contrastar todos los datos que la persona nos aporta. Entrevistas también con los posibles evaluadores y personas que han llevado tratamientos en la historia de esta persona, porque como veremos más adelante, los pirómanos, si bien no hay una edad de inicio clara del trastorno, sí suelen tener comportamientos ya que apuntan a lo que va a ser el desarrollo de esa patología en la infancia y en la adolescencia, y suelen haber estado sometidos a tratamiento, quizás por otra serie de síntomas, pero luego efectivamente guardan relación con el delito. Las técnicas, fundamentalmente, además de la entrevista, necesitamos instrumentos con una fiabilidad y una validez clara para que le den al juez la suficiente consistencia al informe, que quede claro que no son hipótesis ni apreciaciones subjetivas del evaluador. Y incluimos aquí pues, todas esas pruebas, esas baterías largas y conocidas también de test de inteligencia, personalidad y demás, y luego específicas del entorno pericial, que son fundamentalmente aquellas que van encaminadas a descartar la simulación, como os decía.
Las fechas y el lugar, por supuesto, y los resultados muy claros en el sentido de que en el entorno pericial no se admite que los resultados no estén expuestos para que sean contrastables por peritos de parte. Es decir, si yo emito un informe pericial de un señor y efectivamente digo que este señor está simulando, este señor tiene todo el derecho a presentar un informe de un profesional particular que contraste y contrarreste todos los datos. Para ello, pues todos esos datos tienen que ir recogidos. Ya les adelanto que esas pruebas de inteligencia y de personalidad en los pirómanos suelen ser tan normales como cualquiera de nosotros, salvo excepciones, podría tener. Es decir, no hay una patología ni una disminución de la inteligencia ni una personalidad concreta, sino que son personas que cumplen aparentemente unos resultados dentro de los estándares, pero hablamos de una alteración de las capacidades volitivas, es decir, de la capacidad de actuar conforme a dicha comprensión. El sujeto comprende perfectamente la ilicitud de lo que está haciendo, comprende perfectamente que no puede quemar el monte, sabe perfectamente los años de prisión que van asociados a ese delito, pero hay ese impulso irresistible en esa segunda parte, en esa capacidad volitiva de controlar su conducta, aún conociendo las consecuencias. Por tanto, los resultados de las entrevistas es bastante probable que sea una persona absolutamente normal, que sea un rango de inteligencia absolutamente normal, una personalidad que no destaque en el entorno, hasta que efectivamente hay esa conducta de la que sí pueden informar más pues, familiares y su entorno social. De ahí la importancia de recabar esa información. Las conclusiones fundamentalmente van dirigidas a responder de forma clara y concisa al objetivo de la pericia. Las conclusiones tienen que decirle al juez si esa persona está simulando, si esa persona efectivamente es un pirómano y por lo tanto de la capacidad volitiva que se encuentra alterada no podría ser imputable. Es decir, esa persona es inteligente, ha planificado el delito, pero sería inimputable en cuanto a que no es capaz de controlarse y comportarse de acuerdo a esa comprensión. El delito de incendio se define ordinariamente en la ley como el daño delictivo, la destrucción ilícita de alguna propiedad por medio del fuego o explosiones. Evidentemente, estaríamos en un caso aparte si a raíz de ese incendio se producen daños personales. Ahí ya podíamos llevar aparejado otro tipo de delitos. Como homicidio, asesinato y demás, y otro tipo de daños que ya serían mucho más complejos en cuanto también a la evaluación. Ese delito de incendio, para ir adelantando no me detendré mucho, en el Código Penal viene recogido tanto si el delito se comete con peligro para la integridad física para las personas o sin peligro para la integridad física para las personas, que era lo que les comentaba ahora mismo. El concepto de imputabilidad del que les hablaba, que es lo que va a hacer que esa persona se someta a una evaluación psicológica forense. Imputar significa atribuir el hecho al conocimiento, que es esa capacidad cognitiva de la que les hablaba, el conocimiento que nos lo da la capacidad de percibir, de actuar conforme a nuestra experiencia, de decidir, y la libre voluntad de la gente. La libre voluntad en el caso del pirómano está totalmente anulada. Por lo tanto, si no hay esas dos capacidades para el juzgador, esa persona no va a ser plenamente responsable de sus actos, como lo seríamos cualquiera de nosotros. La importancia evidentemente radica en que las penas varían sustancialmente y también cuál va a ser el cumplimiento de la pena. Si yo no soy plenamente imputable, probablemente en lugar de entrar en prisión, las medidas que se establezcan para mi caso será el del internamiento en un hospital psiquiátrico o, depende de la gravedad, el tratamiento ambulatorio con un seguimiento oportuno. Como les decía, la condición de imputable se presume en todo ser humano y su afectación debe ser probada como el hecho mismo. Para el juzgador es tan importante saber si el hecho se ha cometido como si la persona no es plenamente responsable de esa comisión. La importancia del concepto de imputabilidad también radica en que aparentemente, de forma sorprendente, no se encuentra definida en el Código Penal, pero porque, como
precisamente se presume que todos somos imputables ante la ley y somos responsables de todos nuestros actos, el concepto es necesario extraerlo al contrario, en dirección contraria, es decir, hay unas causas que nos eximen y atenúan nuestra responsabilidad frente a la ley. Y esa viene recogida en los artículos 19, 20 y 21. El artículo 19 del Código Penal, esto intentaré ser muy breve para ir directamente a la piromanía como tal. El artículo 19 del Código Penal nos habla de que los menores de edad no son imputables. No son imputables en torno a este código, en este marco, en este Código Penal, pero sí efectivamente lo son respecto a la ley penal del menor. El artículo 20, de ahí la importancia, por eso los he querido reflejar, indican que la primera causa de eximente de la responsabilidad penal es la alteración o la anomalía psíquica. Este sería el caso en el que vendría recogido el caso de la piromanía. Como verán, los tres primeros, la alteración o una anomalía psíquica, encontrarse en intoxicación o abstinencia de drogas o una grave alteración de la percepción, son los casos en los que se pueden aplicar unas medidas alternativas, como les decía, del internamiento en un hospital psiquiátrico. Otros casos serían, sin extenderme, obrar en defensa de la persona de derechos propios ajenos, encontrarse en un estado de necesidad, obrar bajo un miedo insuperable o encontrarse cumpliendo un deber o ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. El artículo 21 recoge las atenuantes, es decir, no se me exime totalmente de la responsabilidad, pero sí de alguna manera hay una disminución en cuanto a la gradación de la pena que calculará el juzgador. Serían los casos en los que no concurren todos los requisitos para eximir de la responsabilidad, los casos en los que la persona puede acreditar una grave adicción a drogas, actuar bajo arrebato u obcecación, haber confesado la infracción antes de que efectivamente las autoridades procedan, haber reparado el daño antes de la fase de juicio oral o que concurran circunstancias análogas. Vamos a ver, la definición de piromanía nos dice claramente que es un trastorno del control de impulsos caracterizado por un patrón de comportamiento que lleva a provocar incendios por puro placer, gratificación o liberación de la tensión. Es decir, la persona siente ese impulso para hacerlo, como les decía antes, es conocedor de lo que va a hacer, pero lo planifica, de ahí también la importancia de no pensar que estamos ante personas que sufren un retraso mental. Es bastante probable que si estamos ante personas que sufren un retraso mental no estemos delante de un pirómano, sino que estemos delante de una persona que tiene efectivamente un retraso mental y comete incendios como un síntoma de esa patología de la que les hablaba en un principio. El pirómano es una persona inteligente, planificadora, intenta que no le pillen. No nos engañemos en cuanto a, como es un enfermo mental, pues ha cometido ese error. No, es una persona planificadora, en cuanto a eso el juzgador lo tiene claro, esas capacidades cognitivas están mantenidas. Pero ese placer que siente al cometer luego el incendio le compensa. No tiene por qué sentirse arrepentido, efectivamente, puede haber ese autorreproche o culpa porque es una persona que es capaz de medir las consecuencias de lo que ha hecho a posteriori y tiene esa capacidad de sentir empatía pues, por los destrozos que ha causado y el daño que ha causado a los demás. Pero es tal el placer que siente cuando ha podido cometer el acto que le compensa. Le compensa hasta tal punto que esa conducta inicial de disfrutar con el fuego son esos signos de los que les hablaba antes que pueden aparecer en la infancia y que cuando ocurre el delito luego el entorno habla de que pues, era una persona que le gustaba muchísimo ir a ver cómo actuaban los bomberos, que lleva muchos años participando como voluntario en tareas de extinción, que está un poco pues, en contacto con todo el mundo de la extinción de incendios y que efectivamente es lo que le presta la posibilidad de tener esa satisfacción. Para el incendiario, como les decía antes, el fuego es un medio. Es un medio para conseguir algo, para conseguir un bien económico, para vengarse, para tener una expresión de ira y de agresividad descontrolada, pero en cambio para el pirómano el fuego es el fin en sí mismo. La satisfacción la obtiene con el fuego. El incendiario va a obtener otro tipo de satisfacciones
al incendiar, pero lo mismo le da a incendiar que hacer cualquier otra cosa. Es importante que tengamos en cuenta que para unificar los criterios, tanto médicos forenses como psiquiatras forenses, como psicólogos forenses, como los terapeutas que actúan en la clínica, utilizan una serie de manuales diagnósticos, utilizamos para estandarizar todos esos criterios y que no entendamos cada uno lo que es o no es un trastorno mental. Fundamentalmente hay dos manuales que utilizamos, que es un manual de la Asociación Americana de Psiquiatría, quizás algunos de ustedes lo han oído hablar, es el DSM-4, y hay otro manual igualmente válido y de mucha utilización, que es el CIE-10, que publica la Organización Mundial de la Salud. En este caso, en el caso de la piromanía, los dos manuales están a la par, están de acuerdo en lo que deben ser los criterios, y sí he querido detallarlos y verlos con ustedes porque para nosotros como evaluadores y para el juzgador, si cumple los criterios es un pirómano, si no cumple los criterios no es un pirómano, y no hay discusión posible respecto a subjetividades, porque entenderemos todos que para valorar qué capacidad tengo yo para controlar mis impulsos es muy subjetivo. Y para mí como evaluador pues me basaré en todo ese entorno, en su historial psiquiátrico, en otra serie de pruebas, pero tiene que haber una serie de criterios que cumpla, fundamentalmente para estar todos de acuerdo en lo que es y lo que no es. El primero de todos es la provocación deliberada e intencionada de un incendio en más de una ocasión. Es decir, si yo estoy delante de una persona que es la primera vez que es detenido, y quizás ha cometido más de uno, efectivamente, pero no lo sabemos, no consta en su historia y no se le puede imputar otro delito. Yo no puedo hablar de un pirómano. Tiene que haber cometido más de un incendio y estar acreditado que él es el responsable de más de un incendio. El segundo criterio es esa tensión o activación de la que les hablaba antes. La persona lo describe pues, de alguna forma, cada uno en sus palabras, pero que no se ha podido controlar, ha sido una fuerza que, bueno, él lo ha preparado, pero tengan en cuenta que es una fuerza que no es una fuerza momentánea, quizás esa persona lleva días preparando el material y demás, y disfruta también con todos esos preparativos. Pero la persona, con sus palabras, describe que efectivamente hay esa activación, no es un arrebato momentáneo, ni pasaba por allí lo quemado, no, hablan de esa sensación interna de tensión. El tercero sería, como les decía antes, la fascinación por interés en, curiosidad acerca de o atracción por el fuego y su contexto situacional. La parafernalia, los usos, las consecuencias. Cuando un pirómano es detenido, habitualmente la familia, que a lo mejor no había prestado importancia, no había dado importancia a los detalles, a esos detalles, es cuando cuentan todo eso, como de niño realizaba pues, determinadas prácticas y siempre asociadas al fuego, ¿no? Claro, evidentemente la familia no da más importancia a eso hasta que desgraciadamente ocurre, porque no hay una sintomatología patológica, no es una persona que haya destacado por tener ni un fracaso escolar, ni ha tenido un comportamiento antisocial. Hablaríamos de otro tipo de personas. Si yo tengo una conducta antisocial y quemo, es un síntoma de esa enfermedad, como les hablaba antes, pero no soy un pirómano. El cuarto criterio sería ese bienestar que obtengo, la gratificación o liberación cuando se inicia el fuego, o cuando observa o cuando participa en sus consecuencias. Esa persona que a lo mejor, como les decía, disfruta ayudando en las labores de extinción. Probablemente los profesionales, y se les pregunta también en las investigaciones, los profesionales son capaces de decir quiénes en su entorno, sobre todo ocurre en los sitios pequeños, en las islas ha ocurrido en alguna ocasión y se han detenido también a pirómanos por este motivo, porque los propios profesionales son las personas habituales que ven en los incendios y cuando van hilando resulta que siempre están los mismos, antes, después, durante pero en los sitios pequeños es fácil detectar ese comportamiento. El siguiente criterio es el importante que nos descarta todo lo demás, lo que pretendía decirles en las primeras transparencias. El incendio no se provoca por móviles económicos, como expresión de una ideología sociopolítica, para ocultar una actividad criminal, para expresar cólera o venganza, para mejorar las propias circunstancias de la vida.
en respuesta a una idea delirante o a una alucinación o como resultado de una alteración, por ejemplo, en la demencia, en retraso mental o una intoxicación por sustancias. Cualquiera de estas causas hace que yo ya no sea pirómano, entonces yo soy imputable, por lo tanto cumpliré con la pena que estime el juez. Si yo todos los fines de semana me drogo hasta las orejas y bebo y todos los fines de semana quemo, no soy un pirómano, es parte de ese comportamiento, de esa expresión patológica, pero el problema no es que queme, el problema es la intoxicación por sustancias. Claro, para el juzgador, la capacidad cognitiva de la persona de entender cuál es la situación y de actuar conforme a ello, bastaría con no tomar drogas o no beber quizás para no hacerlo, están totalmente mantenidas, por lo tanto esa persona es imputable, esa es la gran diferencia. El último criterio sería que la provocación del incendio no se explica por la presencia de un trastorno disocial, un episodio maníaco o un trastorno antisocial de la personalidad. Era lo que les explicaba antes, el trastorno antisocial era lo que tradicionalmente se conocía como psicopatía. Pues el psicópata que tiene un comportamiento muy agresivo, muy violento y que habitualmente participa pues, en peleas, en conflictos en los que puede haber expresiones de incendios y demás, pero no se explica esa conducta. A diferencia de otros trastornos mentales, para la piromanía el DSM-4 exige que se cumplan todos y cada uno de estos criterios. En el momento en que no se cumple uno de estos criterios, no podemos diagnosticar piromanía. Como aspectos asociados a la piromanía, en contra de lo que se cree, es un trastorno muy poco frecuente. De hecho, si ustedes consultan podrán ver que hay un baile de cifras, pero siempre son muy bajas. Probablemente cuando hay cifras más elevadas es porque se confunde esa expresión de otro tipo de trastornos con la piromanía, pero es un trastorno muy poco frecuente. Su ocurrencia en la infancia es rara, lo que se da a posteriori, como les decía, es la expresión de síntomas. No hay establecida una edad típica de inicio, en contra de lo que parece no está asociado a gente joven, ¿no? Pues, tal vez las estadísticas y las detenciones han venido relacionadas con un marco de edad, con una horquilla, pero puede ser un trastorno mental que florezca a los 30, 40, 50 años, no hay una edad de inicio. No ha sido documentada la relación entre la provocación de pequeños incendios en la infancia y la piromanía en la etapa adulta. Es decir, cuando vemos que hay un pirómano de adulto, sí que podemos ver que en la infancia probablemente cometía pequeños incendios, pero no todos los niños que cometen pequeños incendios van a ser pirómanos de mayores. Eso es importante para la tranquilidad de más de un padre. La provocación de incendios es episódica y su frecuencia puede aumentar o disminuir. Quizás los que trabajen en el ámbito de la extinción de incendios corroborarán este dato. Puede haber un pirómano que tiene un verano labrado o todo un año y luego está 4, 5, 6 años sin actuar, sin saber aparentemente motivos. Esa tensión, esa activación de la que hablábamos, o quizás otras razones le llevan a no hacerlo, pero no es una enfermedad que fluctúe, no tiene la necesidad de hacerlo con cierta periodicidad y puede incluso extinguirse, quemar unos años, provocar incendios unos años y reducir esa conducta patológica. Es más frecuente en hombres, de hecho yo no he conseguido encontrar casos prácticos, sí les quería haber traído alguno, pero no tendremos tiempo de comentarlos, de pirómanas, pero sin duda los habrá, pero están más estudiados los casos en hombres. Los individuos presentan a menudo una historia actual o pasada de dependencia o de abuso de alcohol. Lo que sí es importante también es que el estudio de las personas diagnosticadas de piromanía nos hacen concluir que en su historia vital suele haber una desestructuración familiar importante, suelen ser personas que han tenido violencia doméstica en casa, problemas con la figura parental, problemas que puede ser la ausencia meramente, vital desde luego, pero son pequeños detalles que todos guardan relación. Promiscuidad en las relaciones heterosexuales y homosexuales, es decir, hay una serie de rasgos que hablan de un desarrollo familiar cuanto menos desestructurado. Suelen ser sujetos con pocas habilidades sociales y dificultades de aprendizaje. Dificultades de aprendizaje, pero no hasta tal punto como para
ser personas que han fracasado, como les decía antes, suelen ser personas inteligentes y capaces de elaborar todo el diseño de lo que sería la intención de quemar. ¿Cuánto? 5. Vale. Pues creo que voy bien, porque quería concluir las implicaciones del estudio forense en el ámbito penal. Para concluir, es fundamentalmente si hay o no una posible modificación de la responsabilidad penal. Desde luego, para la persona que se encuentra delante de nosotros cuando hacemos la evaluación, es sumamente importante, efectivamente, saber si esa responsabilidad penal será o no modificada, en cuanto que las consecuencias, como les decía, serán totalmente distintas. Y en el ámbito civil, podríamos hablar de una posible declaración de incapacitación, siempre estudiando cada uno de los casos y viendo si esa sintomatología del trastorno mental de alguna manera incide en alguna capacidad de la vida diaria y la familia, por ejemplo, quiere instar un procedimiento de incapacitación. También sería viable. Pero básicamente quédense con la idea de que el pirómano sería un enfermo mental, sufre un trastorno mental que modifica su responsabilidad criminal cuando efectivamente se puede constatar que sufre ese trastorno mental, modifica hasta tal punto que para el juez es inimputable, porque no cumple uno de los requisitos indispensables de la imputabilidad, la capacidad cognitiva, la capacidad volitiva. Para el juzgador, para nosotros como evaluadores, el pirómano tiene la capacidad volitiva totalmente anulada, no puede decidir, no puede actuar libremente como podríamos actuar cualquiera de nosotros. No sé si hay alguna pregunta, he intentado ir rápido, si quedan muchas, si me queda un minuto, si no me queda nada. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntar, igual me salgo un poco del tema de la piromanía, pero en una de las primeras imágenes de la presentación, sí, cuando explicabas las funciones de la psicología forense, sí, hablabas del análisis del imputado, también de la víctima, sí, y me ha interesado mucho que has hablado también de la credibilidad del testigo. Sí. Esto no se conoce mucho, no se suele... ¿Realmente soléis hacer muchos trabajos sobre el testigo, credibilidades y demás? Desde un punto de vista solemos hacer muchos, pero te diré, si me permites que te tutee, te diré que desgraciadamente en un porcentaje elevadísimo son credibilidad de testimonio en menores víctimas de abuso sexual infantil. Ese es el informe estrella, básicamente, porque realmente el juzgador, cuando se le pone delante a un niño de 5 años que ha sido víctima de abuso sexual o presuntamente víctima de abuso, no sabe cómo manejarlo y efectivamente tiene ese informe con el que va a seguir para adelante o no el proceso. Pero sí lo hay hasta el punto que los jueces, todo esto se está reeducando en España porque vamos un poco a la cola. En Estados Unidos está más que, y otros países europeos, está más que adelantado y hay mucha bibliografía en torno a ello si te interesa conocer el tema. Pero sí, piden credibilidad de testimonio en testigos en cuanto saber aspectos específicos como, por ejemplo, la memoria. Las falsas memorias están muy estudiadas. Personas que no mienten intencionadamente, pero que realmente por el tiempo transcurrido pues, han generado una serie de creencias por conversaciones con los que mantenemos alrededor. Todo eso está muy desarrollado. Hasta el punto que bueno, para el juzgador sí es importante y a veces nos piden la colaboración en las fases iniciales del proceso. Cuando ellos están tomando declaración a los testigos, nos piden que estemos en sala y que de alguna manera, pues que cuando ha terminado la toma de declaración, hagamos apreciaciones para saber si van a continuar, pueden citarle en otro momento, para hacer esas comprobaciones en función de lo que hemos analizado, o no, pero sí, están empezando a pedirlo. Desde luego en abuso sexual infantil lo piden siempre. En otros casos lo están empezando a hacer. ¿Alguna pregunta más? Gracias, Nieves, por Muchas gracias. Gracias.